La Iglesia Católica es tan rica. La masa tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. El purgatorio, el Señor le dijo que ahí estaba su papá, en el cielo estaba su mamá, pero le dijo, lo más grave es que el Señor le dijo, si tú en estos momentos yo te llamo a ahorita, ¿tú a dónde crees que te vas a ir? Entonces, en ese transcurso que ella estaba inconsciente y que el Señor estaba ahí, ¿verdad?, hablándole, una persona, un señor muy humilde, estaba en un campo y se encontró un periódico, un pedazo de periódico, y venía la noticia donde le había caído el rayo a la doctora Gloria Polo. Cuando este señor vio ese pedazo de periódico y vio la noticia de aquella mujer que estaba inconsciente en un hospital y que estaba muy grave, que estaba a punto de morir, ese señor invocó a Dios y le pidió misericordia para esa mujer. ¿Y cuál sería la sorpresa de que el Señor tuvo misericordia de Gloria Polo? Ha hecho grandes cosas a través de su prédica, de su testimonio, pero una de las cosas más, pues, muy tremendas es que el rayo le quemó toda su matriz, sus ovarios, todo, la quemó por dentro. Y el Señor la restauró de tal manera que ella se pudo embarazar. Entonces, ¿cómo? Pues Dios. Pero a lo que voy es que, hizo mucho más cosas con ella. Pero a lo que voy es que, cómo esa persona, con su oración tan sencilla, tan humilde, de aquella persona, de aquel hombre que se encontró un pedazo de periódico cuando iba caminando y vio esa noticia y pidió misericordia por ella, Dios escuchó esa oración y me imagino que había mucha gente, pero Dios tuvo compasión de aquella mujer cuando aquel hombre pidió misericordia por ella. Sin conocerla, sin saber quién era, o sea, ese pedazo de periódico iba ahí caminando con el aire y él se lo encontró. O sea, eso es, ahorita que decía Saraí, que no importa si tú conoces a las personas o no, si crees en Dios o no, o sea, eso no importa al fin, o sea, importa, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, lo que quiere decir es que aunque muchas personas a veces no conocen a Dios, mas sin embargo en su corazón hay un deseo de amor, ahí actúa Dios, ¿sí? Actúa Dios y fuerte. Y a través de esas palabras, de esa oración que tú puedas hacer con amor por otras personas, bueno, imagínate, o sea, Dios, dice en su palabra, no puede dejar de escuchar un corazón contrito. Entonces, la fuerza de la oración, la fuerza del amor por los demás. Y esto es lo que resalta mucho el Papa Francisco. Bueno, les pedimos una disculpa porque no se me estaba escuchando. No se me estaba escuchando, nada se escuchó tu testimonio, todo lo anterior no se escuchó. Entonces, vamos a volver a explicar lo de la carta encíclica y lo de la carta apostólica y les voy a decir por qué mi mamá dio este testimonio de Gloria Polo. Porque resulta que habíamos empezado con esto de Fratelli Tutti, que es la carta encíclica del Papa Francisco, que fue publicada el 4 de octubre del 2020. Entonces, ahí vamos a explicar qué es carta encíclica. Pero esta carta encíclica se llama Fratelli Tutti, que es hermanos todos, significa hermanos todos. Entonces, hablábamos de que Fratelli Tutti empieza así la carta y dice: escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y proponerles una forma de vida con sabor evangelio. Y luego más adelante dice: con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta,
que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Entonces, el testimonio que acaba de compartir mi mamá de Gloria Polo tiene que ver con que lo que yo había dicho antes y con lo que el Papa Francisco viene diciendo aquí, que San Francisco de Asís nos invitaba a vivir en fraternidad, más allá de los límites de las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que es más allá de las personas que están a tu alrededor. Muchas veces nada más amamos a las personas que están a nuestro alrededor y no tomamos en cuenta a los demás. Sí sabemos que existen mucho más personas, pero no las amamos. Jesús amó a todas las personas del mundo entero, de todas las generaciones. Entonces, así también Jesús nos viene a enseñar. San Francisco de Asís también nos viene a recalcar. El Papa Francisco nos vuelve a recalcar de que seamos amorosos con todo el mundo, sin importar las fronteras. Y a esto nos referimos, yo decía ahorita, por ejemplo, un ejemplo, de que cuando estamos viendo, por ejemplo, las noticias decimos, ay, pobrecito, esta persona falleció, o qué feo está la sociedad ahora porque están secuestrando, cosas así, ¿no? Y sí es muy feo y es muy triste, pero a veces nos quedamos nada más con eso y ya acabamos de ver las noticias y es todo, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos puesto a esas personas que salen en las noticias, que pasaron tal vez por algún padecimiento, que fueron secuestradas, que fallecieron? ¿Cuántas veces a esas personas no las ponemos en nuestras oraciones? Porque una oración es un acto de amor. Tal vez no podamos hacer mucho por todas las personas del mundo entero, pero algo que sí podemos hacer, que sí es mucho, a decir verdad, es la oración, porque es un acto de amor. Entonces, en base a esto es cuando mi mamá platicaba este testimonio de Gloria Polo, ¿no? De cómo esa oración dio mucho fruto. Entonces, pues esto es lo que habíamos hablado hasta ahora en resumidas cuentas, y pues vamos a explicarles un poco antes de continuar lo que es la carta encíclica y lo que es la carta apostólica. La vez pasada estuvimos hablando de Patris Corde, que es una carta apostólica, y Patris Corde, corazón de padre, se basa, bueno, más bien habla de San José. Entonces esta vez vamos a hablar de Fratelli Tutti, que habla sobre la fraternidad y la amistad social. Sin embargo, esta, a diferencia de la otra, es una carta encíclica. ¿Y qué es una carta encíclica? Ok, una carta encíclica es una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos y a los fieles católicos. Y lo hace adoctrinando en cuestiones de fe, ¿sí? O de costumbres, ¿sí? Y es el documento más importante que escribe el Papa. No me refiero a Fratelli Tutti, sino a lo que es una encíclica. Cuando vemos nosotros que el Papa Francisco escribió una nueva encíclica, bueno, pues es un documento que va dirigido a los obispos, que va dirigido a los fieles, un documento muy importante, y que ese documento importante lo escribe el Papa. No solamente este Papa ha escrito esa clase de documentos, sino que infinidad de papas, todos los papas que han pasado, ¿verdad? Han escrito encíclicas, han escrito exhortaciones apostólicas y han escrito también cartas apostólicas. Entonces, Fratelli Tutti es una carta encíclica, de los documentos más importantes que el Papa pueda escribir. Es un poco más larga. Y también es una carta circular en donde manifiesta el Papa su sentir, pero basado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque muchas veces escuchamos comentarios, ¿verdad, Albedo? Que, ¿de dónde sacarías el Papa todas estas cosas? Estas cosas tan fumadas, o que, ¿de dónde sacaría todo esto? Sí, porque hay gente, sí, hay gente que luego te encuentras en el caminar, hay luego gente que te encuentras en el caminar y luego dice, atacan al Papa o dicen, ¿por qué escribió esto el Papa? O que, ¿cómo se le ocurrió? No, bueno, es esta carta encíclica en especial, las cartas encíclicas, manifiesta el sentir del Papa, pero basado en el Nuevo Testamento. No son cosas que se le ocurrieron nada más por hacer, ¿sí? Uh-huh. La carta apostólica es, como decía ahorita Saraí, un ejemplo es Patris Corde, que ya lo estuvimos viendo en los 10 episodios pasados. Patris Corde es una carta apostólica y es un documento más corto.
acerca de asuntos doctrinales también, pero por ejemplo es para declarar a una persona que es venerable, ¿sí? Por ejemplo, cuando Carlo Acutis, este santo joven que tenemos ahora en nuestra iglesia, cuando fue tiempo de que fuera venerable, el Papa escribió una carta y anunció que Carlo Acutis era venerable. Después, pues ya puede entra a lo que es la beatificación y entra a la canonización. Pero se hizo un documento para que todas las personas que van a ser, ¿cómo se dice?, venerables, siempre se hace una carta apostólica también. Y también para elevar de un templo a categoría de basílica, ¿sí? Esto también es un evento importante en nuestra iglesia porque ya no es solamente un templo, todos los templos son de esa colonia, bueno, ajá, sí, sino no, que congrega más gente, abarca más territorio. Entonces es un evento importante para la iglesia. Y también puede ser para inaugurar una solemnidad del año. Por ejemplo, pues este año nos tocó el año de San José y por eso se hizo la carta de Patris Corde. Pero ha habido también años en donde el año del Espíritu Santo, el año del Padre, el año de la Sagrada Familia, de la Misericordia. O sea, todos esos años que se han declarado solemnes, ha habido siempre una carta apostólica escrita por el Papa. Y tenemos también la exhortación apostólica, ¿sabes? La exhortación apostólica es un documento que se saca después de sacar conclusiones, después de tomar las conclusiones y los aportes que se hicieron en el sínodo episcopal, que es una reunión que se hace con todos los obispos cardenales, con el Papa obviamente, donde hablan de lo que se ha hecho en el año y de lo que se piensa hacer, cosas así. Es una reunión entre ellos. Entonces, a partir de esas conclusiones, de donde dicen el plan de trabajo que tienen, a partir de esas conclusiones el Papa saca exhortaciones apostólicas para hablar del tema que se trató, de algún tema que se trató o algo así. Entonces, la carta encíclica vendría siendo el documento más importante que un Papa puede sacar. Es más largo y es dirigido a toda la iglesia. La carta apostólica va dirigido a grupos específicos y es dependiendo de algún evento, de algún santo, algo que haya ocurrido, de alguna solemnidad, y es más corta. Y la exhortación apostólica es para dar a conocer las conclusiones del sínodo episcopal. En este caso, un ejemplo de cada una sería, un ejemplo de la exhortación apostólica sería Christus Vivit, un ejemplo de carta apostólica sería Patris Corde, y un ejemplo de la carta encíclica sería esta que vamos a empezar a hablar a partir de esta temporada, que es Fratelli Tutti. Entonces, pues es muy importante reconocer la diferencia de estos documentos para que no nos confundamos y para que también pues no digamos, ¿por qué esta es más larga? ¿Por qué esta nada más va dirigida a estas personas y cosas así, ¿no? Entonces, y también es importante destacar que estos documentos se escriben en latín y luego ya se traducen a los distintos idiomas que se necesitan. Y la primera frase del documento es como se titula. Entonces esta encíclica comenzó diciendo Fratelli Tutti, hermanos todos, y es por eso que se llama Fratelli Tutti, y vamos a hablar de esta que habla sobre la fraternidad y la amistad social, escrita por el Papa Francisco, claro. Entonces pues vamos a continuar después del primer párrafo, y decíamos que también en la descripción del video, del live, está el link de esta carta encíclica para quien quiera descargarlo y leerlo por su cuenta, también puede hacerlo. Muy bien, pues vamos a continuar. Este santo habla de Francisco de Asís porque decíamos que fue la inspiración del Papa Francisco para hacer esta carta, ¿no? Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, dice el Papa Francisco, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social, porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos.
bueno, muchas veces vemos que a veces se le da un poco más importancia a lo que es la naturaleza, ¿no? También a los animales, a las plantas, así. Pero hay veces que ni a la misma persona que tú tienes enseguida le das ese respeto, ese amor, esa fraternidad que le das, puede ser a un animal o a una planta o a lo que sea, ¿no? Entonces, aquí es importante destacar que la naturaleza, toda la creación que Dios nos ha dado, los animales, las plantas, las montañas, todo, es sumamente importante porque Dios lo creó, porque es parte de esa belleza que Dios nos manifestó de Él, ¿no? Entonces, es importante y San Francisco lo tenía en cuenta porque decía, bueno, mi hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, a todos consideraba sus hermanos por ser parte de la creación de Dios. Pero sobre todo, dice aquí, estaba todavía más unido a los que eran de su propia carne, quiere decir a los hijos de Dios, a los que somos llamados hijos de Dios. Entonces, esta parte es muy importante porque también hay que tomar en cuenta todas esas personas que están en el mundo son nuestros hermanos, o sea, y son, obviamente debemos de sentirnos más unidos, más cercanos, debemos sentir un amor más grande, un respeto aún mayor que con la misma naturaleza que es creación de Dios. Entonces, el Papa dice que San Francisco de Asís hablaba de esto. Y, bueno, continuamos. Sí. Dice aquí en el número 3, sin fronteras. Dice aquí el Papa Francisco, hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin conflictos, está hablando de San Francisco, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. En su visita al sultán Malik el Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje en aquel momento histórico, marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. Y luego vienen unas palabras que subrayé porque están así como que muy, ¡ay, qué bonito! La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Entonces es algo bien profundo, ¿verdad? Porque aquí nos narra el Papa Francisco una de las muchas vivencias que tuvo San Francisco de Asís al ir a visitar a este sultán contra todo, ¿verdad? Estaba contra todo ir a visitar al sultán porque pues había guerras, había la falta había escasez de alimentos, había pobreza. Entonces San Francisco, recordemos que él y todo su ministerio, su grupo, hicieron, una de sus reglas era el voto de pobreza. Entonces ellos eran pobres, muy pobres, o sea, de los pobres. Y por eso dice aquí que para él significó un gran esfuerzo. O sea, él se fue caminando, fue a visitar a este sultán, no tenía dinero, la distancia era enorme, el idioma no era el mismo, la cultura no es la misma, la religión no era la misma, o sea, iba contra todo, estaba todo en su contra para poder ir a visitar a este sultán, mas sin embargo él lo hizo. Y dice algo aquí, unas palabras muy hermosas donde dice su deseo de abrazar, lo que lo motivaba a él era el deseo de abrazar a todos. Y este deseo es lo que el Papa Francisco pues ha sido muy insistente a lo largo de su pontificado. Siempre él ha querido que nos veamos todos como hermanos, porque recordemos que él es gran devoto de San Francisco de Asís. Entonces una de sus reglas también es la sencillez, ¿verdad? Vivir en pobreza. Claro que él, a lo mejor muchos dirán, ay, pero ¿cómo el Papa va a vivir en pobreza? Pues si es bien rico y tiene todos, como siempre dicen, todos los murales, que porque no los vende la Iglesia Católica y podría alimentar a muchos. Bueno, tantas cosas que escuchamos de nuestros hermanos. Pero, bueno, el Papa Francisco, la pobreza tiene que ser desde el interior, el amor sobre todo, la sencillez. Y esta es una de las cosas que el Papa Francisco ha hecho. Y ha sido testigo y ha dado testimonio
de ese amor que tiene por todos, no solamente por ciertas personas, no, ha abierto su corazón a todos. Y lo vemos muy palpable en él. Entonces, ¿por qué? Porque lleva una vida queriendo imitar a Jesús, primeramente, ¿verdad? A Jesús humilde. Y también, pues, alguien que admira mucho a él es a San Francisco de Asís. Por eso hace mención de él. Bueno, más adelante dice, sin negar su identidad, habla de San Francisco, sin negar su identidad cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Esto decía en San Francisco y dice, en aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Es muy importante esta parte porque dice, sin negar su identidad. San Francisco lo que hacía era vivir en humildad y un fraterno sometimiento. Quiere decir, o sea, no se sentía mayor que nadie porque, pues, nosotros sabemos, como católicos, nuestro verdadero Dios, pues, es la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Sin embargo, no porque yo sienta que, no porque yo crea eso, quiere decir que soy superior a otras personas que tal vez no lo creen o cosas así, ¿no? Sino que él siempre vivía en esa humildad. Y no buscaba tener ni agresiones, ni disputas, ni nada de eso con otras personas. Y aquí lo vemos muy palpable en esto que nos platica el Papa Francisco, que San Francisco de Asís fue a ver al sultán, bueno, de Egipto, tiene un nombre muy raro, fue a ver al sultán y en esta parte de ir, no fue para buscar conflicto de, pues, ¿sabes qué? Mi religión es esta y esto es lo que yo digo y así se hacen las cosas, o sea, no, sino que él fue, como dice mi mamá, como dice aquí el Papa Francisco, por el deseo de abrazar a todos, de verdad de tener un amor universal. Entonces, pero aquí hay una parte importante que dice, sin negar su identidad. Muchas veces nosotros, por el afán de caerle bien a los demás, o a veces incluso de amar a los demás, está bien que nosotros amemos a todos los demás sin negar nuestra identidad. Es muy importante saber, reconocer quiénes somos. Yo soy católica, yo pues tengo estas convicciones y esto es lo que yo creo, en lo que yo estoy firme, y por lo tanto, aunque yo ame a todas las demás personas que tienen diversas opiniones diferentes a mí, que tienen otras creencias, que tienen otras convicciones, otra cultura, aunque yo esté conviviendo con ellos, aunque yo los ame, no quiere decir que por eso voy a dejar mi identidad. Entonces, esta parte es muy importante. Nos invitaba San Francisco a sus hermanos con los que, a los que él estaba formando. También ahora nos invita a que nosotros, sin perder nuestra identidad como hijos de Dios, como católicos, como seres humanos también, sin perder nuestra identidad también de quiénes somos de manera personal, porque todos somos diferentes, sin perder eso, aceptemos, amemos y respetemos a los demás, que los acojamos hacia nosotros. Que sí, en algún momento tal vez pueda haber diferencias de opinión, diferencias de creencias, de religión, y no hay nada de malo en hablarlo con la persona, no hay problema. Si yo hablo con una persona de mi religión, me ha tocado a veces hablar con personas de mi religión, que ellos son de diferente, y hablamos de las diferencias y decimos, no, es que yo creo esto, yo esto, pero es bien bonito que se hable de eso y al final no estemos peleados. Entonces, es muy padre que no busquemos el estar siempre en conflicto con las personas, sino el aceptarlos, el amarlos, pero también saber que mi identidad es esta y que no la voy a cambiar. Entonces, esa es la parte importante que yo quería destacar de este numeral 3. Uh-huh. Y después, dice... Sí.
Aquí habla también de dice, vivir un humilde y fraterno sometimiento. Esto, lo del sometimiento no quiere decir que vamos a vivir siendo como que aplastados por los demás o que, ay, no quiero saber nada, yo no sé nada, o sea, como que voy a estar sometida, como que voy a estar encadenada, como que voy a estar esclavizada. No. A lo que se refiere aquí, humilde y fraterno sometimiento, es que yo tengo que dejar mi yo, ¿verdad? Dejar mi yo y escuchar al otro. Mi egoísmo, tengo que dejar mi egoísmo y escuchar al otro, ser humilde, ser fraterno, escucharlo, qué necesita. Y en esa necesidad yo estoy sometido, pero no es un sometimiento que cause, no es un sometimiento de mi voluntad. Es como María cuando se le aparece el ángel y le dice, hágase en mí. Ese es un sometimiento. Hágase en mí. Estoy a la disposición de lo que el Señor quiere hacer conmigo. No porque sea una marioneta, sino porque es la voluntad de Dios que acepto con gusto y lo llevo a cabo. Ese es el sometimiento. Porque luego nos encontramos con que el sometimiento, ay no, es que voy a estar esclavo, soy un esclavo, no, y desgraciadamente hay muchos grupos católicos y no católicos, hay muchos grupos diversos de que muchas personas están sometidas a una persona y eso es muy grave. Entonces, lo que nos dice aquí San Francisco es que estemos sometidos a la voluntad de Dios fraternal, en los hermanos, en el amor a los hermanos, en el servicio, sobre todo en el servicio, que no perdamos de vista que siempre hay alguien que necesita de nosotros, no porque seamos importantes, sino porque Dios nos ha puesto en ese lugar para servir. Y Él mismo dice en su palabra, no vine a servir, no vine a ser servido, sino a servir. Sí. Y ese es el modelo que nos dejó el Señor. No somos nosotros, no queremos que nos sirvan, sino nosotros tenemos que estar siempre pendientes de servir a los demás. También ejemplo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que siempre estuvo al servicio de los demás y en el caso de su prima Isabel, fue corriendo a servirla. Entonces, ese es el sometimiento. El sometimiento fraterno y humilde, sobre todo. Sí, bueno. Él sigue hablando, en todo esto habla de San Francisco, ¿sí? Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo fue un padre fecundo, que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Esto es lo que había dicho ahorita, un poco de lo que había dicho ahorita, que muchas veces nosotros, al momento de acercarnos como católicos a otras personas que tienen tal vez diferentes opiniones a nosotros, incluso entre los mismos católicos hay veces que tenemos diferentes opiniones. Entonces muchas veces al acercarnos lo hacemos como que desde un principio como a la defensiva. A la defensiva y queremos adoctrinar a la persona. Y no, San Francisco nos enseña, dice aquí el Papa, a comunicar el amor de Dios, no imponer doctrinas, sino comunicar el amor de Dios. Porque si bien lo que creemos no tiene sentido sin el amor de Dios. Entonces nada de lo que creemos va a tener sentido, ni siquiera los sacrificios ni el sometimiento fraterno tiene algún sentido si no amamos como Dios ama. Entonces es importante tener en cuenta que las personas de nuestro alrededor no necesitan que les impongamos doctrinas, no necesitan, como dice aquí, retenerlos retenerlos en el suyo, no para retenerlos en el suyo, en el movimiento propio. No para retener a las personas de que, ¿sabes qué? Tú tienes que pensar así como yo debo pensar, y si no piensas así, pues estás mal. Y no, esta parte es muy importante porque lo vemos en muchas partes, en muchos lados. Si no estás pensando igual que yo, entonces estás muy mal. Y por esta razón no te voy a hablar, te tacho por completo de mi vida. No perteneces
a mi club y por lo Mi tanto círculo. tampoco ni siquiera mereces tener derecho o algo así. Lo yo que sé, muchas cosas que se van diciendo hoy en día, incluso hasta en personas de la misma iglesia hay veces que también pasa eso. Entonces es muy importante no ser, no imponer, sino ser comunicadores de amor. Eso es a lo que Dios nos llama, a comunicar el amor. Cuando nosotros de verdad nos sentimos amados por Dios, y aparte amamos como Dios ama, comunicamos ese amor a los demás. Y muchas veces pasa que incluso ha habido personas que se convierten tal vez al catolicismo porque vieron que otras personas amaban tanto a Dios y porque se sentían tan amados por esas personas que reconocieron a Dios como su Dios. Entonces, hay veces en que queremos cambiar a todo el mundo y que empiece igual que yo y que sea católico también y todo. Y de eso no se trata de ser comunicadores de amor de Dios y de lo que dice aquí, de ayudarles a ser más ellos mismos. Porque si bien cuando tú eres tú mismo, Dios, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al ser tú mismo, estás siendo ese sueño que Dios tiene para ti. Entonces, como te soñó Él, eres tú mismo. Y todas las cosas que van pasando en la vida, ya sea nuestro pecado, a veces errores o hay veces en que nos han hecho daño, todo eso nos hace cambiar esa esencia de nosotros con la cual nacimos. Entonces, hay veces en que queremos que la persona sea como yo y no es así. La fraternidad se consigue al momento de aceptar a la persona y no solo aceptarla, sino ayudarle a ser él mismo, como Dios lo soñó, como Dios lo creó. Así, al ser él mismo, es como él va a ver que en él está Dios y que en él puede alcanzar esa santidad, ese amor de Dios también. Entonces, bueno, no alcanzarlo porque el amor de Dios ya está ahí. Entonces, esta parte de nosotros, no imponer ciertas cosas, sino comunicar el amor de Dios, ser comunicadores, ser instrumentos de amor, hace que las personas se sientan no atraídas por nosotros, sino atraídas por Dios. Que vean y digan, ah, pues es que Dios no me impone nada. Dios me da la libertad porque me ama y como me ama, pues yo también pues me quiero sentir amada, entonces me acerco más a Dios. Entonces esta parte de ser comunicadores de amor, pues Y es también muy era importante. Saraí, perdona que te interrumpa, era lo que se vivía en las primeras comunidades. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios en Hechos 2:42, nos dice la palabra que así vivían las primeras comunidades. Se daban todo lo que tenían, eran muy fraternos y todo lo ponían a disposición de la comunidad. Y esa parte es muy importante porque cuando haces tú eso, bueno, dice también ahí en la palabra que que muchos se iban agregando a la comunidad, a las comunidades, y son los que el Señor, pues abrazaba y son los que el Señor abrazaba a través de esas comunidades, ¿verdad? Entonces es muy importante porque esto se ha venido, fue de los primeros ejemplos, se puede decir, que hemos visto en las primeras comunidades. Así, después de que los apóstoles empezaron a formar esas comunidades, se empezaron a ver esos frutos de fraternidad, de amor, y empezaron a vivir realmente como con ese amor que Dios les había dejado, ¿verdad? Con ese amor que nos ha dejado a todos nosotros y que pues quiere que sigamos en ese mismo ambiente, ¿verdad? Dice aquí más adelante, en aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Ahí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. Recordemos que, pues, si podemos escudriñar un poquito de la vida de San Francisco de Asís, él era un hombre rico, muy afortunado, era un soldado, era un caballero. En aquellos tiempos, pues, él iba a las cruzadas y todo esto,
Entonces era una persona adinerada, tenía todo lo que él quería, todo lo que lo que su papá, como era un hombre rico también, pues le daba, y al papá no le importaba gastar en Francisco, era su único hijo. Entonces, por eso habla San Francisco aquí, el Papa Francisco, de esto, que San Francisco, dice aquí, acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, porque al ser un hombre rico, él sabía que tenía una posición y que podía tener aquí a todos a su alcance y podía hacer lo que él quería. Pero al encontrarse con Dios, se despoja de todo eso y encuentra la verdadera paz, esa paz que él había buscado durante mucho tiempo. Y al reconocer que tiene esa paz, bueno, empieza a querer repartir esa paz también, a querer acoger a todos para que en ese ambiente de amor ellos puedan encontrar también la verdadera paz. Bueno, y más adelante dice el Papa Francisco que en este caso se sintió especialmente estimulado por el gran imán Ahmad Al-Tayeb, con quien me encontré, dice él, en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También acoge aquí con mi propio lenguaje numerosas cartas, documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Bueno, este gran imán Ahmad Al-Tayeb, perdón, está muy complicado, pero bueno, él es el principal líder religioso islámico. Entonces él se encontró con el Papa Francisco en Abu Dhabi el 4 de febrero. Entonces resulta que el 4 de febrero del 2020, creo. Entonces resulta que ellos hicieron un documento que se llama Fraternidad Humana para promover la fraternidad entre las religiones. Entonces por eso dice que aquí, bueno, que esta encíclica, hicieron este documento juntos y también pues fue establecido por los Emiratos Árabes Unidos. Entonces fue un documento pues un poco más general, universal, y el Papa Francisco quiso tomar ciertas cosas que se hablaron en ese documento para escribir la carta encíclica, la cual va dirigida a la Iglesia Católica específicamente. Entonces es por eso que aquí habla de que esta encíclica está basada está inspirada en San Francisco de Asís, está estimulada por aquel documento que escribió con este líder religioso islámico, y también está estimulada por varias cartas, documentos y reflexiones que recibió de personas y grupos de todo el mundo. Entonces, digamos que agarró de todo, ¿no? Para escribir. Es un compendio de varias cosas que él sacó a conclusión y que nos comunica a nosotros como Iglesia Católica. Es para transmitir un mensaje de una manera cristiana pues a todos nosotros, ¿no? Como religiosos, como católicos. Y pues también es importante decir que de hecho, bueno, la cintilla de esta temporada es el Papa Francisco, que está junto con este líder religioso islámico que tiene un nombre muy difícil y que no voy a decir. Imán. El gran imán. Entonces ellos, bueno, por eso pusimos esta imagen, ¿no? Para recordar que se trata de esa fraternidad, no solo como iglesia, que es muy importante como iglesia tenerla, sino también como todo el mundo, como seres humanos, como creación y como hijos de Dios. Entonces esta parte es importante mencionarla también. Dice aquí el Papa Francisco, dice asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos.
Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad, ¿verdad? El Papa Francisco se refiere a que esto de la pandemia, pues que ya tenemos más de un año, ¿verdad? Esto fue en el 2020. Esto fue en el 2020, en octubre del 2020. Bueno, recordemos que la pandemia pues empezó un poquito antes de esto, pero dice el Papa que dice aquí que evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. Y eso es una realidad porque nadie, o sea, la realidad es que nadie estábamos preparados para estas cosas. Nadie estábamos preparados. Y menos como equipo. Ni como, miren, es una realidad, ni como familia que es un conjunto más pequeño de personas, y que de la familia pues ya siguen más familias, una sociedad, comunidades, iglesia, mundo, países. Bueno, no estábamos preparados para esto. Entonces, en la familia, por ejemplo, no se estaba preparado para esto, y lo vemos actualmente todavía, a pesar de que ha pasado más de un año. En muchas de nuestras familias todavía se puede ver que muchos todavía no han encontrado esa fraternidad dentro de su propia familia. Entonces esto habla pues también de la carencia que tenemos y de la necesidad tan grande que tenemos de amor. Porque tú me pudieras decir, no, es que no hay trabajo, es que no hay esto, no, y con amor no se hace todo. Claro, o sea, es una realidad que se necesita el trabajo, es una realidad que se necesita la economía, es una necesidad también estar en paz. Pero todo eso, si tú estás pensando que lo vas a resolver por ti mismo, eso es lo que habla el Papa Francisco. No estamos preparados para esta realidad que se nos ha venido. Entonces, aquí lo importante, y aunque mucha gente a lo mejor me va a decir, pues estaba medio fumada esta señora, pero es una realidad. Aquí lo importante, lo esencial es que tú estés bien, que tengas paz interior, y la paz solamente te la puede dar Dios. Nadie más te puede dar la paz. Aunque mucha gente trabaje por la paz, si tú interiormente, tú personalmente no tienes paz, no vas a poder construir la paz. Entonces, parte de ti, parte de mí, parte de cada uno de nosotros, ir construyendo la paz, ir construyendo lazos fraternos. Si yo en mi casa tengo depresión, estoy enojada, estoy angustiada, no quiero hacer comida, no quiero lavar trastes, no quiero hacer nada, yo no voy a poder ser fraterna, mucho menos voy a poder dar fraternidad a mis hijos ni a mi esposo. Entonces, parte desde lo más profundo del corazón, la fraternidad. Primero, una fraternidad con Dios, un amor que se tiene que recibir de parte de Dios, que yo tengo que estar abierta al amor de Dios, para que fluya en mí la fraternidad y el amor hacia todos los demás. Entonces, esto es bien importante porque aquí el Papa Francisco dice, evidenció la incapacidad que tenemos como seres humanos de ser fraternos, y es una realidad, la evidenció totalmente. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Es esa parte. Yo no me puedo quedar, pues ya nos dijo el Papa, ya nos dijo fulanito, ya nos dijo tal persona que no estamos capacitados. No es que no estés capacitado, es que a lo mejor nos quedamos ahí y ya no quisimos ver más allá. Entonces, la parte importante de esto es, ok, tengo que hacer un análisis de mí y luego, ¿qué está pasando conmigo para poder yo ser más fraterna, más humana, más amorosa? Y de ahí, bueno, viene la capacidad para amar, para disfrutar, para ser feliz, y algo aquí que para no negar la realidad, ¿sí? Y este es dice el Papa, es un anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre nosotros un deseo mundial de hermandad entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura, ¿sí? No nos podemos quedar ahí,
tenemos que hacer nuestras las palabras de Dios que nos invita siempre a amar. El Señor nos dice, ámense unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? Y no nomás nos lo dice, es un mandato, es un mandamiento. Ámense unos a los otros como yo los he amado. En la misma medida en que tú te ames, amas al otro, en la misma medida que te dejes amar por Dios, vas a poder ser fraterno con los demás. Sí, pues, y como decía, evidenció esta incapacidad de actuar conjuntamente, ¿no? Pero pues decíamos que no nos podemos quedar ahí, que al momento de evidenciar esa parte, pues bueno, ya salió a la luz, sin embargo, ¿qué vamos a hacer a partir de eso que salió a la luz, ¿no? ¿En qué vamos a trabajar para que en esto que nos toca vivir no nos quedemos así tal cual, sino que aprendamos a vivir conjuntamente y fraternalmente? Y dice, nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Y así termina esta introducción y pues nos dice, solos corremos en riesgo de tener espejismos, de no ver la realidad, y al no ver la realidad, al estar ciegos ante nuestras realidades, no actuamos, no trabajamos. Entonces, es bueno soñar en comunidad, soñar juntos, y no nada más soñar, sino que trabajar juntos, porque al momento de soñar juntos vemos las realidades, no nada más mis realidades, sino que veo las realidades del otro y del otro y de aquel, entonces vemos las realidades de todos y solo así podemos trabajar en conjunto para ver qué nos hace falta, qué debemos hacer para poder alcanzar juntos esa unidad, esa hermandad como hijos de Dios, como hermanos. Entonces, así es como cierra el Papa Francisco esta introducción de la carta encíclica Fratelli Tutti. Y Muy pues, bien. Bueno, pues recordemos que fuimos llamados para vivir en comunidad. Esto es muy importante. Nos lo repite el Papa Francisco aquí, no podemos vivir aislados. Nadie puede vivir aislado, o sea, es el mismo nuestro Señor, nuestro Dios, vive en comunidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son una comunidad. Y nosotros hemos sido llamados para vivir en una comunidad. Si tú no estás integrado a una comunidad, si tú crees que vas a poder hacer las cosas solo, pues no vas a poder hacer las cosas solos. Necesitas primeramente de Dios y hay que echar las redes, hay que caminar, hay que buscar una comunidad, hay que estar en comunidad, hay que vivir en comunidad. la misma familia. La misma familia es comunidad. Si tú estás en tu casa y ves que no es una verdadera comunidad, bueno, ahí es la primera encomienda que tenemos. A veces queremos hacer comunidades en muchos lados, pero en nuestra casa no somos comunidad. Entonces, ese es el primer llamado. Nuestro hogar tiene que ser una verdadera comunidad, para que de ahí surjan más comunidades y que en esa comunidad que tú vives en tu casa, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos, con esa familia en donde Dios te puso, en esa comunidad tú florezcas y que todos puedan florecer y al mismo tiempo todos podamos ser fraternos y ser amados, dejarnos amar por Dios para amar a los demás. Entonces es muy importante la comunidad, hermanos, no lo olvidemos. Muy bien, pues así terminamos este primer capítulo que se tardó un poco más porque no había audio, pero ya todo se arregló. Entonces, pues nada más vamos a terminar con la oración que Jesús nos enseñó y que precisamente nos hace unirnos todos como hermanos para clamar al Padre, para que Él nos ayude. Entonces vamos a terminar con esta oración y pues nos despedimos. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a las 8 horas centro y pues que tengan una bonita noche, una bonita semana y pues muchas gracias. Nos vemos aquí en su programa Chema Amasa y pues que Dios los bendiga a todos. Shalom.